Al leer la Biblia, muchas personas piensan que es algo tipo las galletas de la fortuna. Piensan que buscas un versículo al azar, en donde caiga tu dedo, de Tim Marín, de Don Pingües, aquí está, voy a leer esto. Y esto es lo que Dios va a decirme hoy a mi vida. Pero no, mis hermanos, así no se leen las escrituras. Así no la leyó Cristo, ni los apóstoles, ni ninguno de ellos. La Biblia no es un montón de versículos desligados. Yo recuerdo que cuando era niño, habían como unas tarjeticas que se le decía semillas o cápsulas que se la daban a las personas. Toma. Y uno las tomaba al azar a ver qué Dios te decía para tu vida. Hermano, eso parece más la tabla cuija que es otra cosa. O sea, la Biblia no la leemos así, como que si fuera algo aislado, algo simplemente piezas que no encajan. La Biblia es un libro entero con una sola historia, con un solo mensaje. Y nuestro deber como cristianos es buscar, es ver cuál es ese mensaje que la Biblia da. Ahora, esto va a sonar algo raro, pero la Biblia es inspirada por Dios, ¿verdad? Es la palabra de Dios, perfecta, infalible. Amén. Pero también fue escrita por hombres con una literatura humana y por lo tanto también es un libro humano. Por lo tanto, nosotros como seres humanos, ¿cómo vamos a estudiar la Biblia? ¿Cómo se lee un libro? ¿Cómo se lee la literatura? O sea, hay que sentarnos a leer, a analizar cómo analizamos una obra literaria, no sé, de Shakespeare. O sea, hay que sentarnos a estudiar la Biblia como un libro, porque es un libro, pero su mensaje sabemos que es la palabra de Dios. En estos talleres que vimos en Simeon Trust, nos dieron un cuadro, ojo, no es de nuestra propiedad, es de ellos, que nos aclaró mucho el cómo leer y estudiar la Biblia. Realmente es muy bueno y hoy quiero compartírselo. Ok, lo primero que tenemos es el texto. ¿Cuál es el texto? Es el versículo o es el capítulo que yo estoy leyendo. Por otro lado, tenemos a la audiencia original. ¿Cómo así? ¿A quiénes se les escribió ese libro? Porque sabemos que la carta de Corintios, Pablo no la escribió a todo para la gloria de Dios. Se la escribió ¿a quiénes? A los corintios. Entonces está la audiencia original o ellos en aquel entonces. Las personas a las que se les escribió esa carta. Finalmente estamos nosotros ahora. Eres tú, soy yo, somos todos nosotros. Ahora, ¿cuál sería un error garrafal? Se supone que el texto no se nos escribió a nosotros primeramente, sino a las audiencias originales. Pero nosotros, como queremos hacerlo rápido y queremos ver qué significa para nosotros el día de hoy, ¿cuál es el camino fácil? Que yo vaya del texto a nosotros ahora, de una vez. ¿Cuál es el problema con eso? Que yo no estoy considerando cuál es la situación de ellos en aquel entonces. ¿Qué quiso decir el autor a ellos en aquella época? ¿Por qué el autor le dijo esas cosas a ellos en aquella época? Entonces, ¿qué hago? Saco de contexto el versículo. Porque yo le impongo mi cultura, les impongo mis ideas, les impongo al texto lo que yo creo, lo que yo quiero. Por lo tanto, este camino es el más fácil, pero no es para nada bíblico. Vamos a ponerlo. ¿Y cuál es la advertencia que nos hace la Biblia? Que hay de aquel que diga Jehová dijo y Jehová no dijo. Si yo distorsiono las escrituras,
voy a tener que darle cuentas al Señor por eso. Y yo sé que usted no quiere eso, ¿verdad? Usted quiere extraer correctamente el significado de la Biblia, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el primer paso para sacar el significado del texto? No vamos a ver qué significa para nosotros hoy, sino que vamos a ver qué significó para ellos en aquel entonces. Y este caminito hacia arriba se llama exégesis. Extraer. Vamos a sacar el significado del texto para ver qué significó para ellos en aquella época. ¿Y cómo los hacíamos? A ver. Esas fueron todas las herramientas que les dije anteriormente. Buscar repeticiones de alguna palabra o algunas frases en el texto. Si se repite mucho, gracia, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo? De la gracia. Otras herramientas. Busque en las diferentes versiones. Como vimos, no te apresures a imponer manos. ¿Qué significaba cuando leímos la GNTV o la TGLA? Significaba no instituyas pastores rápido, a la ligera. Ahí está. Nos ayuda mucho leer varias versiones de la Biblia. Otras herramientas. Descubrir el tema del libro. Excelente. Si el apóstol Juan dice, este libro yo lo escribí para que ustedes crean que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿De qué se trata el libro? De Simón Bolívar. Se trata de demostrar que Jesucristo es el Hijo de Dios, porque el autor dijo el por qué los escribió. Excelente. Otras herramientas. Excelente. El contexto. ¿Qué significa el contexto? Es como cuando estás viendo una serie. Hay muchísimos capítulos, ¿verdad? Pero si tú ves el último capítulo sin verte el resto de la serie, no vas a entender nada. Así mismo pasa con la Biblia. Si tú tomas un versículo y no lees todo el capítulo, no vas a entender por qué el autor lo dijo, qué quiso decir con eso. Por eso está el contexto en general, que es leer hacia atrás y hacia adelante, para atrás y para adelante, para arriba y para abajo, para entender lo que el autor quiere decir. También está el contexto histórico, como me dijo la hermana, que es ver cuál es la situación del autor que escribió el libro. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Filipenses estaba preso. Eso cambia totalmente el significado de toda la carta, porque la carta habla de gozo, de esperanza. Pero Pablo, que estaba preso, ¿cómo él tenía ese gozo a pesar que estaba preso? La carta lo dice. Y ver la situación de ellos entonces. ¿Qué estaban pasando? ¿Qué estaban atravesando? Y para esto no se necesita leer un libro, no. La misma carta por lo general, la parte que tú dices que es aburrida y te saltas, saludos a fulanitos y perencejitos, que me traigan una capa porque tengo frío. Todos nos saltamos esa parte, ¿verdad? Porque decimos, ay no, qué fastidio, esto no es importante, hermanos, sí es importante. Ahí está el contexto histórico, en los saludos y en la despedida por lo general. Léala, que es muy importante para entender la situación de las audiencias originales. Y el contexto bíblico, ¿cuál es? Es si el apóstol Pablo, por ejemplo, cita un libro del Antiguo Testamento. Por ejemplo, si Pablo dice, como está escrito, no hay ni uno solo que sea bueno. Ahí Pablo está citando un salmo hacia atrás. ¿Okay? Vea cuál es ese salmo para entender mejor el significado. Entonces, vamos a ver una última herramienta para las exégesis que nos puede ayudar un poquito. Y es la estructura. ¿Qué significa esto de estructura, hermano? Bueno, es sencillo. Vea cómo se divide el pasaje. ¿Cómo se dividirá el pasaje? En dos, en tres partes. ¿Y cómo lo hago? Bueno, la opción más sencilla
es que vea cuáles son los temas, por decirlo así, que aborda el autor en ese pasaje. Por ejemplo, vamos a Romanos, que es un libro que tenemos muy fresco. El capítulo 1, por ejemplo, yo lo dividí desde el versículo 18 hasta el versículo 23, que nos habla el por qué la ira de Dios viene contra los pecadores. Luego el apóstol Pablo cambia como el tono y habla desde el versículo 24 hasta el versículo 28 acerca de lo que Dios hace contra los pecadores. O sea, la primera parte habla por qué Dios está airado contra los pecadores. Ahora, las consecuencias de la ira de Dios contra los pecadores. Que dice, por eso Dios los entregó a sus pasiones y a sus malos deseos. ¿Ves? Y finalmente, desde el versículo 29 hasta el 32, nos dice cómo esas consecuencias llegaron a su colmo, llegaron a lo más profundo, porque ellos están atiborrados de toda clase de injusticia, de inmoralidad sexual, de perversidad, de avaricia. ¿Ves? Es que vean y dividan el pasaje en varias partes, para que sea un poquito más fácil analizar cada parte y cómo estas partes se van conectando. Es como que hagan un rompecabezas para ver cómo todo va encajando dentro del texto. ¿Okay? Es simplemente para que puedan leer un poquito más fácil, porque es más fácil leer un texto que tiene 2 o 3 partes que un solo párrafo entero así al trancazo. Esto puede variar dependiendo del tipo de texto que estemos leyendo. En primer lugar está el texto histórico o el texto narrativo, como quiera ponerle. ¿Qué significa eso? Que cuenta una historia. Por ejemplo, los evangelios. Y vino Jesús y hizo un milagro y hizo aquello y lo otro. Eso es un texto narrativo, porque está narrando una historia. Número 2, texto poético o poesía. Eso incluye los salmos. Oh Dios, tú eres mi pastor, con tu brazo fuerte tú nos sacaste de Egipto. Tú, Señor, eres como un ave y nos refugiamos bajo tus alas. Número 1, Dios no tiene alas. Número 2, Dios no tiene brazos, Dios es espíritu. Y o sea, Dios no tiene esas descripciones que nos dan los salmistas ahí. Por lo tanto, ¿qué es? Es una poesía, es una metáfora, que suena bonito y que nos ilustra cosas, pero no es algo que nos podamos tomar literalmente. Y finalmente, número 3, discurso o explicación. ¿Cuál es ese tipo? Bueno, lea las epístolas, ahí es puro discurso. ¿Qué es? Es cuando alguien habla o cuando alguien explica algo. Por ejemplo, el apóstol Pablo, aquí miren, dice, bueno, por tanto tú que juzgas a otros no tienes excusa, no importa quién quiera que seas, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo. Está dando un discurso, te está confrontando a ti. O en los evangelios, cuando dice Jesús dijo, de allí, ese diálogo es un discurso. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Es un discurso que, ¿quién está dando? El Señor Jesucristo. Así que vea cuál tipo de texto es y vas a poder identificar mejor esa estructura. Los textos narrativos o históricos tienen que ver cuáles son esos momentos como claves en las historias. Los textos de poesía tienen que ver cuál metáfora se usa, porque no puedes tomar literal que Dios tiene brazos, vuelvo y repito. Y en el discurso es mucho más fácil, simplemente vea los cambios de tema y listo. No es que la exégesis sea lo más importante,
Pero si tú haces mal este paso, todo se te cae, es el suelo. Si haces mal las exégesis, no vas a poder conectarlo con el Evangelio bien y mucho menos aplicarlos a tu vida bien. Por eso este paso es el que más esfuerzo debes poner. Porque si está malo, todo lo demás está malo. Es como las matemáticas. Si haces mal el primer paso, el resto del ejercicio está malo, está raspado. Entonces ya, habiendo visto un poco el significado, lo extraemos. Bueno, el apóstol Pablo está hablando aquí sobre que somos salvos solamente por la fe, o somos salvos por la gracia. En este caso, obviamente, si es a los romanos, que los romanos son salvos por gracia. Si es a los corintios, que los corintios deben tener más amor y deben tener más unidad. Ellos, en aquel entonces, cuando yo entiendo el significado original, ahí sí uno diría, bueno, ya podemos pasar de aquí hacia acá. No. ¿Por qué? Porque si yo leo Josué y leo que Dios le dice, todo lo que pise la planta de tus pies será tuyo. Sale cualquier loco del Evangelio de la Prosperidad y dice, así como a Josué se le dijo, todo lo que tú pises será tuyo, tú puedes ir y pisar cualquier cosa y va a ser tuyo. Y tú ves a esta gente que no conoce las Escrituras, esto es mío, y pisa un carro, pisa una casa, pisa la tierra, sigue pisando, nomás va a ser tuyo. Porque están yendo directamente de ellos entonces a nosotros. Ahora, ahí podemos caer también en el legalismo. Dios dijo a los israelitas, mira, no coman puerco, no coman esto, le dio una ley dietética. Pero si yo paso de aquí a aquí, los judaizantes, ahí está, tú no puedes comer carne, es pecado, porque Dios dijo en su ley levítica que no podías comer esto y aquello, y que los animales son impuros, y que las mujeres cuando tienen la menstruación son impuras también. Ya va, no podemos pasar directos, ahí está, de aquí a aquí, porque hay que pasar primero por un lugar. A ver, ¿de qué se trata toda la Biblia en general? Hay una persona que destaca en toda la Biblia. ¿Cuál es esa persona que nos da el título a nosotros? El Señor Jesús. ¿Por qué nos llamamos cristianos? Porque se supone que nuestro centro, ¿quién es? Cristo. Y Cristo dijo que de Él se trataban toda la ley, todos los salmos y todos los profetas. O sea, toda la Biblia se trata de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, debemos filtrar este significado con la cruz. Hay que filtrarlo por el Evangelio. ¿Cómo sería? Vamos del texto a lo que significó para ellos entonces y luego seguimos este camino recto hacia el Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo se conecta el mensaje con el Evangelio? ¿Cómo se conecta con nuestro Señor Jesús? En el caso de Josué, esa promesa fue para el pueblo de Israel, ¿no? Que toda esa tierra prometida por Dios iba a ser de ellos. Cuando vamos al Evangelio vemos que toda la tierra, la nueva creación, va a ser de nosotros cuando el Señor regrese. Vean cómo filtró completamente el significado. O cuando Josué mataba a las personas, cualquiera pudiera venir, bueno, como Dios le ordenó a Josué matar a los cananeos, nosotros podemos asesinar a los que no son cristianos, ¿o no? No, hay que filtrarlo por el Evangelio. ¿Qué significa eso? Y por lo general no es tan sencillo, pero toda la Biblia, mi hermano, se trata de Cristo y podemos conectarla con el Señor Jesús. Y ahí sí, finalmente, al ver qué significa el texto, filtrándolo por el Evangelio, que vamos a ver lo que significa para mí, lo que significa para ti, lo que significa para nosotros hoy en día. Y ahí es cuando vamos a aplicar
el texto a nuestras vidas. ¿Cómo los aplicamos? Bueno, sencillamente veas las acciones. Si Pablo dice, miren, renueven sus mentes con la palabra de Dios, no, es muy difícil saber cuál es la aplicación allí. Hermano, renueva tu mente. Está más que claro allí. O si Pablo dice, bueno, yo no me avergüenzo del evangelio. Oye, si Pablo no se avergonzó, yo tampoco quiero avergonzarme. No te avergüences del evangelio. Ahí está. Aplicas el significado del pasaje a tu vida. Porque la Biblia no solamente es para que la escuches, la Biblia también es para que la vivas, para que las apliques. Y este estudio, el Espíritu Santo va a usarlo para cambiar tu vida, mi hermano, para transformar tu vida. Porque muchos quieren que el Espíritu Santo les haga la tarea, que les revele de una vez lo que significa el texto. Y puede hacerlo si Él quiere, pero por lo general no lo va a hacer. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo no quiere cristianos flojos, cristianos que quieren una vida fácil, que todo les va a salir así con un rayo mágico y ya listo, ya conozco toda la Biblia. No, Él quiere que tú estudies, que tú te esfuerces, que tú escudriñes las Escrituras. No pretendas que Dios va a iluminarte el entendimiento si tú no estudias y te esfuerzas en ver lo que la Biblia dice. No seamos flojos, porque un cristiano flojo no crece, hermano, ni da fruto jamás. El cristiano tiene que esforzarse por extraer el significado del texto. Entonces, les ponía un ejemplo. La exégesis, ¿qué sería? El suelo es el pasaje o el texto. Las herramientas son ese pico, esa pala que yo tengo, y yo comienzo a cavar la tierra y a cavar durante tiempo, bastante, con muchos esfuerzos, hasta que finalmente llego al tesoro que está debajo de la tierra. Eso es la exégesis. Es que tú estudies el pasaje, veas qué significa, y cuando finalmente lo consigas, aquí está, los extraigas y lo apliques a tu vida. Todo este proceso, claro está, debe ser con oración y dependiendo completamente del Señor, porque sin Él nada podemos hacer, mis hermanos. Exégesis. Desde aquí no les dije, se llama reflexión teológica. ¿Cómo se conecta mi texto con el Señor Jesucristo o con el Evangelio? ¿Cómo pudiera conectarlo yo? Es algo muy difícil y por eso lo vamos a ver la clase que viene, para que nos quede muy claro cómo conectar nuestro texto con el Señor Jesucristo. Y finalmente, de aquí a aquí, se llama aplicación simplemente. Aplícalo del Evangelio a tu vida. Es un cuadro bien sencillo, pero que wow, revela muchos de los errores que cometen varios predicadores, y se les puede decir predicadores el día de hoy. Y bueno, termino con estas exhortaciones, hermano. Lea la Biblia sabiamente, con mucha dedicación, con mucha entrega, porque Dios te va a pedir cuenta de cómo estás leyendo la Biblia y cómo estás interpretando la Biblia. Como cristianos somos llamados, como Pablo le dice a Timoteo, a que escudriñen las Escrituras, porque solamente ellas nos pueden hacer sabios para salvación. Y si usted no sabe leer la Biblia, se va a dejar llevar por cualquier loco que anda predicando cualquier disparate por ahí. Conozca las Escrituras, estudie las Escrituras, sea cambiado por ellas y identifique las falsas enseñanzas que andan allí afuera.